de una virgen. Isaías lo profetizó 700 años antes de que él naciera, que nacería de una virgen. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esta profecía se cumple en Jesús, cuando él nace en Belén de Judea. Y tú, Belén de Judea, una de las aldeas más pequeñas, de ti nacerá el libertador. Jesús nace en Belén de Judea, se desarrolla en la casa de sus padres, José y María. María fue una mujer escogida por Dios. Y te quiero decir algo, tanto María como Elizabeth fueron mujeres llenas del Espíritu Santo. No fueron cualquier mujeres, Dios las escogió, eligió a María, y a María le dice: bienaventurada eres, porque has hallado gracia delante de Dios, y lo que van a hacer en ti será hijo del Altísimo. Y María dice: he aquí tu sierva, hágase tu voluntad. María tuvo una sujeción, aun cuando el ángel se le apareció, y nace Jesús de ella. Cuando ella visita a Elizabeth, dice la palabra de Dios que desde que María llega con Elizabeth, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de María, brincó, saltó de gusto, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. A lo que voy es a esto: Dios escoge siervos, siervas que le crean a Él, que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Jesús nace, se cría con María, con José, llega a una edad donde a los 12 años él está con los maestros en una sinagoga. Él se pierde, de repente sus padres van y lo buscan y dicen: ¿dónde estaban? Y Jesús dice: es que me conviene estar en los negocios de mi padre. Desde muy temprana edad él les está hablando. María y José se encariñaron con él, era su hijo, aunque no era hijo adoptivo de José, porque José no lo había engendrado, pero lo creaba como si fuera su hijo. Pero llega el momento en el ministerio de Jesús, en sus 3 etapas, en su año de nacimiento, de su popularidad y de su pasión. Cuando está en su popularidad, hace resucitar muertos, sana muchos enfermos, escoge 12 discípulos, los adiestra, los enseña, les abre el entendimiento. Hasta ahí todo va bien, y los discípulos se sentían orgullosos de pertenecer a alguien con esa autoridad, de pertenecer a alguien con ese poder, de pertenecer a alguien que nunca era avergonzado, que aún los fariseos, los religiosos, los escribas trataban de avergonzarlo. Jesús siempre daba una respuesta correcta. Sus discípulos se sentían orgullosos de él, que llega un momento a decir uno de ellos: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos te dejen, yo no. Y si me es necesario dar mi vida, la voy a dar. Jesús dice: antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No. Y aún era un hombre valiente, aún era un hombre decidido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Jesús lo toman preso y lo llevan ante la corte, cuando empiezan a juzgarlo y ya empiezan las cosas más serias, todo se retrasa. Lo miraban pero de lejos. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión estaba Pedro mirando de lejos, y hay una persona que lo conoce y dice: tú eres Galileo, tu modo de hablar, tú estuviste con él. Y él empieza a negarlo. 3 veces lo negó. Dice la palabra de Dios que cuando lo niega la tercera vez, el gallo cantó y Pedro se va triste a llorar. Ya no había nada que hacer. El ejército romano dominaba a los judíos. Aparte del ejército romano, los sacerdotes no lo aceptaban como el Salvador, mucho menos como el Rey, mucho menos como el Mesías. Entonces colabora el ejército, colaboran los sacerdotes, tienen de parte a los soldados romanos, y llega un momento en que la decisión que toma es crucificarle. Aunque Pilato trató de evadir aquello, aunque Pilato pone a un hombre malo para que elijan, la gente dijo: suelta a Barrabás, ¿y qué hago con el Cristo? Crucifícale. Pero él no ha hecho mal, crucifícale. Era hablando de la gente, que los mismos sacerdotes los impulsaban a hacerlo. Total, que a Jesús lo crucifican.
A veces hay impotencia ante una situación así. María era su madre, porque ella lo crió. Él se formó en el vientre de ella como un niño normal. Se crió dentro de ella. Y María estaba mirando lo que estaban haciendo, impotente ante una situación así. Llega un momento en que él lo azotan, lo hacen cargar una cruz, lo llevan a un monte, el Gólgota, y ahí lo crucifican. Yo te pregunto, ¿qué crees que sentía María al ver su hijo? Que lo están golpeando, que le están clavando sus manos, que le están clavando sus pies, que le están escupiendo su rostro, que le están injuriando, diciéndole cuántas palabras groseras. ¿Qué crees tú que sentiría María? Era su madre. ¿Qué crees que sentirían los discípulos? Era su maestro. Pero así estaba escrito: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aunque Pilato le decía: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Ahí lo crucifican, y de aquí empieza una etapa en la vida de los discípulos muy difícil de superar. El maestro, el Mesías, el que ellos pensaban otra cosa de él, pensaban que no iba a haber un sufrimiento así, pensaban que no iba a morir así, ha muerto. Cuando él lo crucifican, José de Arimatea va con Poncio Pilato para que le entregue el cuerpo, porque dijeron los sacerdotes: mañana es día de la Pascua, el día de reposo, perdón, y él no se puede quedar ahí los muertos. Si están vivos, vayan y quiebrenle sus rodillas, sus piernas, y ahí mueren. Fueron con el primero y todavía estaba vivo, y le quebraron sus piernas para que él muriera en ese dolor. Fueron con el otro, también todavía estaba agonizando, estaba vivo, y también le hicieron. Cuando van con Jesús, Jesús ya había muerto. Él ya había muerto. A él no le quebraron ni uno de sus huesos, nada. Cuando él lo sepulta, te estoy narrando esto para que tengas en la cruz del Calvario. No era una sangre de un cordero, no era la sangre de un animal, era la sangre de él mismo. Él mismo, que estaba sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Jesús, si él hubiera enviado a alguien, la gente hubiera rechazado, hubiera dicho: no, pues Dios no sabe lo que se sufre. Dios tomó forma humana en Jesús para venir a esta tierra y pagar el precio. Lo que tú sufres, lo que tú te duele en tu cuerpo, es lo mismo que él pasó. Era un ser humano, en sus dos naturalezas como humano. Normalmente los reyes de Israel tenían sus sepulcros aparte. A los reyes no los sepultaban con la demás gente. Tenían un cementerio aparte. Algunos otros reyes tenían sus propios cementerios. Jesús fue sepultado entre gente normal, de una sepultura que no era de él. Era una sepultura prestada. Dios, miedo a los sacerdotes y miedo a los romanos, porque eran seguidores de Jesús, el que hacía por ellos, el que los defendía, el que los instruía, el que les aconsejaba. Ahora muerto, ahora ha sido sepultado. El sábado no podían ir a llevarle los ungüentos, las especies aromáticas, porque era el día de reposo y no podían caminar nada más cierta distancia. Se esperaron para el tercer día, que era el domingo en la mañana. La palabra de Dios nos habla y dice que al tercer día, muy de mañana, fueron al sepulcro. Ya habían preparado todo, ya habían preparado las especies aromáticas, todo ya estaba preparado. Y otro día en la mañana, oscura todavía, van al sepulcro.
Ahora sí, ya podían caminar más de una milla. Van dos mujeres y va otro hombre con ellos, y lo que van pensando: ¿quién nos removerá la piedra? Muchas veces hay un problema en tu vida, pero ¿cómo le hago? Pero ¿cómo le hago? Antes de llegar, antes de que el problema venga, ya está en tu mente. Ellas van caminando: ¿quién nos removerá la piedra? La piedra, algo semejante así como ahorita ponían en el drama, esos eran los sepulcros. Normalmente en el pueblo de Israel, los judíos los sepultaban de pie y ponían una piedra como un sello. Cuando los soldados están vigilando aquello, fíjate lo que pasa. Si ellos se dormían, si ellos se descuidaban, si venían y robaban su cuerpo, ellos pagaban con su vida. Es que no se podían dormir, no era igual que estuvieran cuidando un terreno, una troca, una tienda. Las mujeres sí podían ir al sepulcro y podían ofrecer, llevarle aquellas especies que llevaban. Podían quitar la piedra, pero ahí estaban los guardias. Pero la sorpresa es que cuando llegaron al sepulcro, la piedra estaba movida. Jesús no estaba entre los muertos. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él ha resucitado. Él vive. Él vive. Él no está aquí. La tumba está vacía. Y esa es nuestra garantía. Que la tumba está vacía. Existe la tumba, pero no hay nadie ahí, porque Jesús se levantó. Los soldados, cuando van con la noticia ante los gobernadores, es un escándalo y dicen: no sabemos, pero ese hombre resucitó. Ese hombre resucitó. Y cuando va con los sacerdotes, ellos dicen: pero ¿qué pasó con ustedes? ¿Se durmieron? No, que si no, ustedes van a pagar con su muerte. Y les dieron mucho dinero. Y dice la palabra de Dios que hasta el día de ahora todavía sigue esta creencia, que Jesús, aleluya, no resucitó, que Jesús, su cuerpo se lo robaron, que los discípulos fueron. Pero hermanos, la prueba es que Jesús, aleluya, han pasado más de 2000 años y todavía sigue haciendo milagros. Jesús todavía vive. Está la tumba de David, está la tumba de Salomón, está la tumba de Abraham, aleluya, y tal vez sus restos existen, pero la tumba de Jesús está vacía. Cuando las mujeres van por esta noticia, la palabra de Dios cambia y dice, que Dios cambia nuestro lamento en gozo. Los discípulos estaban en una casa, estaban tristes y llorando, normal. Estaban tristes y llorando. Había muerto el que los defendía, el que los enseñaba. Se había acabado toda esperanza. Pero vienen unas mujeres con buenas noticias, con noticias reales. Eran testigas. Hemos ido a la tumba y el maestro no está. El maestro no está. Jesús no está en la tumba. Y cuando les dice a los discípulos, ellos no creyeron. Aún así no creyeron, porque era algo humanamente imposible. Porque ellos miraron la crucifixión, vieron la muerte de Jesús y vieron su sepultura. Para ellos era imposible. Le servimos a un Dios de la historia, le servimos a un Dios vivo, un Dios que se levantó, un Dios que venció la misma muerte, aleluya. Ni aún la muerte pudo detenerlo, ni aún la muerte tuvo autoridad sobre él, porque Jesús
Si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuánto lo crees?